Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a su noticiero 24 horas emisión estelar. Tenemos varios equipos periodísticos desplegados en algunas ciudades del país. Sobre los controles vehiculares por el toque de queda nos informará en vivo Paul Cuello desde Quito y Luisa María Heredia desde Guayaquil. Ahí ustedes lo ven. Además, Luis Alfredo Zúñiga se encuentra con varios mariachis para darnos a conocer cómo estos artistas van a celebrar a las madres en su día. Pero eso en pocos minutos más, pues antes les informaremos que se registra de manera leve y también continua la caída de ceniza del volcán Sangay. Los organismos desde respuesta inmediata recorren los sectores con mayor afectación. Así empezamos hoy. La ceniza está ahí. Es la muestra de la reciente reactivación del volcán Sangay. Vías, pastizales, animales y viviendas completamente cubiertas por la capa gris. El maíz, una vez que cae la ceniza, le jode todo, le quema. Y lo que se llama las fumigaciones, todo eso se termina y no podemos ni coger la mitad. Están perdiendo en frutillas, en cultivos de tomates, de todo, en las hierbas, en todo estamos bien perdida ahora en este momento. Unir fuerzas y trabajar por un bien común es la clara posición de quienes nuevamente se ven vulnerados por la naturaleza. Enfrentan la situación pero con firmeza. Es que no únicamente agricultores y ganaderos sienten afectación. Es peligroso para el motor, también todo se queda limpiecito. Ojalá no caiga ahora. La carretera es una lástima. Van a tomar precauciones y es que saben que a más de la ceniza que podría afectar las vías respiratorias, está también la situación de emergencia sanitaria. Sí, claro, afecta bastante la ceniza y con esta pandemia es peor. Estamos mal. Los organismos de respuesta inmediata ya llegan a las zonas afectadas, con mascarillas y otro tipo de ayuda para en algo paliar las necesidades. Inmediatamente se entregó las mascarillas conforme la población que se encontró en el sector y conforme las normas que a nosotros nos establece el tema de la entrega de asistencia humanitaria. Desde Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas. Largas filas se registraron desde esta mañana en los puntos de vacunación del IES en Quito. Según las autoridades, esto se debe a que una vez más, las dosis llegaron tarde a los centros. Es una falta de respeto para ella, somos de mayorcitos. Con turnos en mano, sentados bajo el sol, más de 2 horas esperaban ansiosos poder ingresar a ser inmunizados. Decenas de ciudadanos de la tercera edad al centro de vacunación del sector de La Magdalena, en el sur de Quito. No nos traigan aquí a amontonarnos para que nos contagiemos. Si nos dan un turno, hagan respetar, y si no tienen las vacunas, no nos den ese turno. El caos volvió a generarse durante esta jornada en los puntos de vacunación del IES. Las colas en los centros del norte y sur de la ciudad volvieron a ser interminables. Venimos con una media hora antes de la cita, que era a las 8 de la mañana. Hicimos la cola y la cola ya estaba unas 3 o 4 cuadras para arriba. En el centro de las Naciones Unidas incluso se registraron enfrentamientos entre comerciantes informales y agentes municipales. Esto debido a que los vendedores incumplieron con el toque de queda. Según el coordinador del centro, este desorden se debe a que en ambos puntos las vacunas se retrasaron, es decir, tenían previsto llegar antes de las 7 de la mañana y llegaron pasada las 9. No inicia puntual por la llegada de la vacuna. Nosotros eso lo coordinamos con el Ministerio de Salud Pública, pero como les mencionaba, por este cambio de logística empezamos retrasados. No obstante, se pudo observar un mayor orden en el interior, donde se colocaron sillas y carpas para proteger a los adultos mayores. Hoy día están agendadas 2.000 personas. Hay que ver que el día de ayer también fue el mismo número y asistieron 1.500 personas. En horas de la tarde, al caer la lluvia, la congestión disminuyó y el proceso fue mucho más rápido. La inmunización en estos centros continuará este domingo con la vacuna Pfizer. En Quito, Paul Coello, 24 horas. A nivel nacional se redujo en un 26% la indisciplina este viernes y madrugada del sábado. No obstante, en Quito continúan registrándose fiestas clandestinas. Nos enlazamos con Paul Cuello, él tiene más información al respecto. Paul, te escuchamos.
¿Qué tal, Dayana, amigos televidentes? Buenas noches. Así es, lastimosamente Quito continúa siendo la ciudad con más inconductas a nivel nacional. Ayer precisamente las autoridades de control intervinieron en más de 12 fiestas clandestinas. Ahora justamente en pocos minutos saldrá un operativo de control conformado por varias instituciones de seguridad hacia los puntos más críticos de la ciudad para evitar precisamente que se lleven a cabo estas fiestas clandestinas. Pero tenemos un informe de lo ocurrido la noche de ayer y madrugada de este sábado. Veamos. Con artistas en vivo y respetando el distanciamiento y en estado etílico, más de 60 personas, la mayoría de ellas menores de edad, fueron desalojadas de esta vivienda ubicada al sur de Quito. Esta es la realidad que se puede contrastar con la conflictividad en la infraestructura sanitaria. Esta es una de las más de 12 fiestas que suspendió la Intendencia de Pichincha conjuntamente con la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional durante el viernes y la madrugada de este sábado. Reuniones suspendidas, más de 12 y anteriormente teníamos 6 o 7, entonces sí es un número importante, la ciudadanía se está relajando. Si bien el tema respecto a las incivilidades a nivel nacional se redujo de manera considerable, Quito continúa siendo la ciudad que más comete infracciones sobre el incumplimiento del toque de queda, aglomeraciones y fiestas clandestinas. En una situación tan delicada, lastimosamente todavía existen inconductas y hay un buen trabajo del personal operativo y la policía sigue ingresando a domicilios y hemos desarticulado muchas de estas fiestas que se han generado en los domicilios. No obstante, a las autoridades les preocupa el comportamiento de la ciudadanía este sábado y domingo por los festejos del Día de la Madre. Ha habido autorizaciones por parte del COE Nacional de eventos culturales que se tienen permitido realizar hasta las 8 de la noche y también con restricción de aforo. Por ello estarán expectantes y reforzarán los operativos de control en todo el país. Y bien, como les mencionábamos, en pocos minutos salen varios dispositivos que están desplegados en toda la parte de la ciudad para precisamente controlar estas fiestas clandestinas. Con esta información regreso a estudios. Mañana les estaremos contando más detalles de los operativos ejecutados esta noche. Dayana, tú con más. Buenas noches. Buenas noches, Paul. Muchísimas gracias por la información. Y ustedes ya la ven, a Luisa María Heredia, pues nos vamos a Guayaquil. Durante el fin de semana, del tercer fin de semana con toque de queda, también se registraron desobediencias. Pero en el transcurso de este sábado, la actitud de los ciudadanos parece haber mejorado. Se lo preguntamos directamente a Luisa María Heredia, quien se encuentra en un punto de control. Luisa María, adelante. Hola Dayana, amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, estamos en el sur de la ciudad. Nos hemos trasladado concretamente hasta la avenida Quito, muy cerca de la intersección con la calle San Martín, donde está ubicado uno de los puntos de control vehicular en el que intervienen los agentes de tránsito, también los policías y los militares. Como ven, esta hora son las 20:09. Hay poco flujo vehicular y la mayoría de los que pasan por esta vía son conductores que han podido justificar su presencia, ¿no? Presentando sus documentos, credenciales que los habilitan para poder estar circulando pese al toque de queda. Este mismo escenario de aparente cumplimiento a la medida se evidenció durante la mañana y tarde en el norte, también en el centro, un poco también en el sur de la urbe, un escenario totalmente contrario al que vimos la noche de ayer viernes pasadas las 8 de la noche, cuando el confinamiento de 57 horas por tercera vez inició. Lo de anoche eran decenas de vehículos y de personas que permanecieron en las calles haciendo caso omiso a la medida. Sobre cómo arrancó y cómo se desarrolló la primera parte de este confinamiento, tercer confinamiento de fin de semana, les hemos preparado un reportaje. Veamos. El tercer confinamiento de fines de semana en Guayaquil inició en medio de un intenso congestionamiento vehicular. Pasadas las 8 de la noche de este viernes, así lucían las principales avenidas. La medida tras la intensa actividad comercial que hubo en la ciudad en vísperas del Día de la Madre, inició con un incumplimiento generalizado. Fueron pocos los conductores que respetaron el toque de queda, aunque solo 15 resultaron citados y 24 automotores fueron retenidos y llevados a los canchones. Pero en la primera noche esa no fue la única desobediencia. En el Guasmo Sur, por ejemplo, agentes policiales interceptaron a una joven pareja que seguía conversando como si nada en la vereda, sin mascarilla y sin una razón para estar infringiendo la medida. Ya me voy a mi casa, yo voy en la esquina.
Por ser un sector conflictivo, el Guasmo Sur es uno de los puntos de la urbe porteña donde este fin de semana se han hecho operativos, incluso con intervención de personal militar. Tuvimos algunos contratiempos con personal que no se adapta todavía a esta nueva normalidad de los fines de semana. Lo mismo que en el suburbio de la ciudad, pues la madrugada de este sábado a lo largo de la calle 17 no solo se encontraron a personas fuera de su casa, también a otras aglomeradas en viviendas donde pretendían hacer fiestas. Creen que pueden traer personas de afuera para aglomerarse y hacer reuniones en el interior. También se está realizando un control a los predios privados. Hasta ahora en Guayaquil la Policía Nacional ha liderado 1.755 operativos por toque de queda, en los que 53 ciudadanos han sido detenidos, 7 fiestas clandestinas han sido intervenidas y 30 locales clausurados. Necesitamos de la colaboración de cada uno de los ciudadanos. Y aparentemente el llamado de atención sirvió, pues la mañana de este sábado los controles continuaron en zonas específicas, en barrios y en los 30 puntos para la vigilancia del tránsito. Y hasta la tarde hubo menos novedades. Se está cumpliendo con el toque de queda. Las expectativas de las autoridades ahora están puestas en la noche de hoy sábado y la madrugada del domingo, Día de la Madre, que podría ser el pretexto para nuevas incivilidades. Únicamente queda insistirles a los ciudadanos en el cumplimiento de la medida que está en vigencia. Recordarles que termina recién el lunes a las 5 de la mañana y que pues sin un argumento, sin una razón, no pueden estar en las calles ni circulando, transitando y pues mucho menos aglomerarse en celebraciones. La idea es quedarse en casa y cuidarse. Es lo que le puedo informar desde acá. Dayana, tú tienes más en estudios. Muy buenas noches. Gracias, Luisa María, por el reporte y también por las recomendaciones. Avanzamos, amigos. Los mariachis tienen luz verde para trabajar y desde el viernes ya empezaron sus serenatas, aunque están realmente satisfechos por poder laborar. Señalan que la cantidad de contratos ha disminuido. A esta hora el enlace es con Luis Alfredo Zúñiga. Él se encuentra acompañado de estos artistas en Guayaquil y nos tiene todos los detalles. Así es, Dayana, amigos televidentes, muy buenas noches. Faltan tan solo horas para que llegue el domingo, Día de las Madres, y aquí en el noroeste de la ciudad, como lo pueden observar en las imágenes, ya han iniciado las serenatas por el Día de la Madre. Se hace en los exteriores, mientras que dentro de las casas los familiares se mantienen con mascarillas y otras medidas de bioseguridad. Pero esto no ha iniciado este sábado, esto ya empezó en horas de la noche de este viernes. Nosotros hicimos un recorrido, acompañamos a los mariachis, quienes tuvieron luz verde para trabajar en este Día de las Madres. Al respecto les tenemos el siguiente reportaje. Este domingo se celebra el Día de la Madre y por segundo año consecutivo por la pandemia se lo vivirá de manera atípica. Esa era la principal preocupación para varios sectores, incluyendo los tradicionales mariachis, que finalmente recibieron aprobación del COE Nacional para trabajar. Y no perdieron ni un solo minuto. La noche de este viernes en Guayaquil iniciaron las serenatas. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Tener la oportunidad de trabajar este Día de la Madre es para Carlos una bendición. Él se ha dedicado a esta actividad hace 18 años. Un poquito de temor a que no saliéramos a ganarnos unos pesos para nuestra familia, porque la verdad que uno de los gremios más afectados son los artistas, ¿no? Pero claro, la cantidad de contratos no es igual. En años anteriores las serenatas empezaban desde el lunes y culminaban el domingo. En escuelas, empresas y las tradicionales en la madrugada. Ese escenario ha cambiado. Toda la semana habían hasta 80 contrataciones. Solamente el Día de las Madres siempre se hacían 30, 35. Ha bajado bastante, por lo menos hoy 7, mañana no sé, unas 9. Pero más allá de las complicaciones y extrañando años anteriores, en lo que sí coinciden estos artistas es que el mundo del mariachi da mucha alegría. La principal, la sonrisa que saca a quienes dedican las serenatas. Este fin de semana las madres. Yo estoy contenta porque han venido a festejar a la madre. Pero este domingo es una excusa más para recordarle lo importante que es en sus vidas y hacerlo con música es mucho mejor. Así lo afirma Joana. Entonces aquí estamos con ella, dándole el regalo, ya que por todo esto de la pandemia no podemos estar el día domingo. Los mariachis podrán trabajar hasta el domingo manteniendo medidas de bioseguridad y brindar este fin de semana un homenaje a las madres, para que a través de su arte, al menos por unos minutos, olviden los problemas y en sus rostros se dibuje una sonrisa.
Y como les indicábamos, este es el ambiente a esta hora de la noche en el noroeste de Guayaquil. Se realizan las serenatas por el Día de la Madre. Recordarles a la ciudadanía que quienes contraten este espectáculo se debe realizar en los exteriores de los hogares y los familiares deben mantener todas las medidas de bioseguridad. Ese es el ambiente. Desearles a propósito un feliz Día de las Madres a todas las madres ecuatorianas. Dayana, tú continúas con más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alfredo. Y precisamente por el Día de las Madres, nosotros queremos resaltar el trabajo de las doctoras, enfermeras y también terapistas de las áreas más críticas de los hospitales que en esta fecha trabajarán luchando para salvar la vida de muchos. Son las grandes protagonistas de este tributo a las madres en su día. María Fernanda, Polet y Carla, 3 madres de familia en representación de todas las que trabajan en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Las que a diario se enfrentan al mortal virus que cambió la vida de todos. Del que también se contagiaron y pudieron superar. Reconocer sus trabajos y el empeño que le ponen en cada una de sus áreas nos hace admirarlas más. Siempre decimos nosotros podríamos estar también en ese lugar, nuestras madres. Entonces todo lo vivimos en carne propia todo el tiempo. A Carla, enfermera del área de emergencias, se le quebranta la voz al hablar de su hija de 6 años. Al igual que sus compañeras, este domingo no podrá pasar con ella. Tienen que trabajar. Mi hija es pequeña y ella aún no entiende la importancia de mi trabajo. Ella pregunta y me extraña. ¿Qué le quisieras decir a tu hija? Que la amo. Que la amo y que no estoy con ella no porque no quiera, sino porque las personas que están aquí nos necesitan. Y es que el corazón materno no deja de sorprender. María Fernanda, médico internista, cuando estuvo con coronavirus contagió a su hija de apenas 1 año y continuó dándole de lactar, pues esa única conexión da vida. Por el tema que los anticuerpos también pueden ser transmitidos, no solo en este caso de un COVID. En general hay muchos anticuerpos inmunoglobulinas que se transmiten a través, inmunoglobulinas sobre todo, a través de la lactancia materna. Polet, encargada de la terapia respiratoria del área UCI COVID, nos cuenta que muchas madres con COVID han llegado a dar alumbramiento y les dejan claro que si llega a complicarse algo, prefieren la vida de sus hijos que las de ella. Así son las madres, seres extraordinarios que lo dan todo y tienen esa fuerza inexplicable de calmar el dolor y convertirlo en una sonrisa cuando nadie más puede hacerlo. Estas madres han sentido el último suspiro de vida de muchas que se fueron. Ver en los ojos de sus familiares la esperanza caer. Por eso siguen ahí, luchando junto a las que batallan por vivir. La enfermera, la médico internista, la terapista respiratoria de las áreas críticas de esta casa de salud pasarán este domingo como siempre, entregadas por completo a sus labores. Catalina García, 24 horas. Amigos, retomamos la información. 75 millones de dólares se ha pagado como anticipo para la adquisición de 20 millones de vacunas de Pfizer y Sinovac, además de AstraZeneca. Este valor corresponde al 20% del costo a pagar por estas vacunas que llegarían al país hasta diciembre de este año. El presidente electo Guillermo Lasso solicitó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaini, la colaboración con sistemas tecnológicos, logísticos y también con recintos electorales para el plan de vacunación del nuevo gobierno. Pedido que ya fue acogido por la titular del Consejo Nacional Electoral. Y mediante un comunicado se dio a conocer que el presidente de la República electo, Guillermo Lasso, viajó junto a su familia a Estados Unidos. Esto para asistir a la graduación de su última hija, María Mercedes Lasso Alcíbar. Guillermo Lasso además cumplirá una agenda privada en varias ciudades estadounidenses antes de retornar a Ecuador a finales de la próxima semana. El equipo de transición, así como los ministros designados, continúan con su trabajo de receptar la información de sus pares en las distintas instancias gubernamentales. Otros temas. Más de 2 millones de estudiantes del régimen Costa y Galápagos volvieron a clases, aunque por segundo año consecutivo de forma virtual. El año lectivo arrancará con clases híbridas y nuevamente con dificultades para el acceso a Internet.
Por segundo año consecutivo, el inicio de clases es diferente. Este viernes arrancó el periodo lectivo 2021-2022 para más de 2.400.000 estudiantes del régimen Costa y Galápagos. Pero al igual que el año pasado, las aulas están vacías y las clases se impartirán a través de una pantalla. Para la ministra de Educación, Montserrat Kramer, el ministerio garantizó el acceso a la educación. A través de todos los medios de la educación, radio, pero hemos garantizado el acceso a la educación. De manera adicional, el ministerio emitió lineamientos que deben ser cumplidos por las instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales. Sobre los uniformes, el ministerio señaló que mientras no haya asistencia regular a las aulas, las instituciones educativas no podrán exigir su adquisición, mientras que la compra de útiles será opcional, por lo que no se podrá obligar su compra. En esta unidad educativa del norte de Guayaquil se prepararon para dar clases de forma híbrida. En efecto, lo que se ha tenido que hacer es adaptar los salones con un esquema de parlantes y micrófonos inalámbricos, de tal suerte que las personas puedan percibir todo lo que se está desarrollando físicamente en el salón, del otro lado virtual. Pero veamos las cifras. 9.487 establecimientos educativos empiezan este nuevo periodo escolar. El 80% de esa cifra corresponde a planteles públicos y apenas un 17% a particulares. De los más de 2.400.000 estudiantes registrados en el ciclo Costa, el 82% asiste a planteles fiscales y un 19% a establecimientos particulares. Este año se estima que hay una disminución de la población estudiantil del 1.17% en relación con el periodo escolar anterior. Pero la realidad en la zona rural es mucho más complicada y necesita de mayor esfuerzo. Los 3 hijos de Narcisa deben compartir un celular. En él, cuando hay para el internet, reciben las tareas por mensajes de WhatsApp. Solo tienen un solo teléfono y la falta de internet. Se hace demasiado complicado, sí. El COE Nacional deberá autorizar la fecha de regreso a clases presenciales basándose en los reportes epidemiológicos del país. Mientras eso ocurre, hay quienes deben pasar otro año escolar a través de la pantalla de un celular, en el mejor de los casos. Joana Ramos, 24 horas. Y aproximadamente 28.000 estudiantes de la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, migraron de la educación particular a la fiscal debido a la difícil situación económica producto de la pandemia. Desde el Ministerio de Educación aseguran que los padres de familia pueden acceder a descuentos en las unidades educativas privadas, aunque esto en algunas no se cumple. Con mucha dedicación, Victoria supervisa las clases virtuales de su hija Génesis en este nuevo año lectivo no presencial, un periodo que será diferente para la pequeña de 11 años. Y es que la llegada de la pandemia le pasó factura a esta familia, por lo que tuvieron que hacer grandes sacrificios económicos. Cambiamos de esta escuela a una fiscal, de particular a fiscal, y muchos han hecho eso. Estuvimos sin trabajo, se paralizó. Mensualmente, Victoria pagaba $80 por la educación de su hija, dinero que en la actualidad no tiene. Nos imaginamos con mi esposo que las cosas se iban a poner un poco difíciles. Y así fue. El caso de Génesis no es aislado, pues la migración de la educación particular a la fiscal ha tomado impulso producto de la difícil situación económica. Según el Ministerio de Educación, aproximadamente 28.579 estudiantes del sistema particular, fiscomisional y municipal migraron a la educación fiscal. También existe en este caso porque los padres de familia vienen del exterior, también porque se han trasladado de otros regímenes, de régimen sierra vienen al régimen costa, o también porque la movilidad humana que está surgiendo mucho en estos momentos. Sin embargo, se recuerda que los padres de familia pueden acceder a descuentos en los planteles educativos particulares. La ley humanitaria, que en su artículo 3 indica que el padre de familia, siempre que presente con justificativos, en este caso, que ha perdido su empleo o ha tenido una disminución en sus ingresos, puede la institución educativa otorgarle hasta el 25% de descuento. De su lado, Victoria anhela que se vengan días mejores y que los sacrificios económicos y educativos en su familia sean cosa del pasado. María de los Ángeles Rendón, 24 horas. Las reinfecciones por COVID-19 se vuelven más comunes a medida que se descubren nuevas variantes de la cepa original del coronavirus. Y en Ecuador también hay casos reportados. Joana Ramos ya se encuentra con nosotros y nos trae más detalles sobre este tema. Joana, buenas noches.
Dayana, amigos televidentes, buenas noches. La Organización Mundial de la Salud cataloga a la reinfección como el proceso a través del cual una persona se infectó una vez por SARS-CoV-2, dejó de estar infectado y se vuelve a infectar de SARS-CoV-2. Veamos la siguiente nota. Ecuador fue uno de los primeros países del mundo en reportar la reinfección por coronavirus. El primer caso registrado oficialmente se trató de un hombre de 46 años que en ambos episodios sí presentó síntomas. La diferencia entre el primer cuadro clínico y el segundo fue de 63 días. Esta semana el ministro de Salud, Camilo Salinas, reportó otros 2 casos de reinfección. Estos tendrían la variante de Nueva York y reciben atención en Guayaquil. Aún los médicos investigan los factores que se deben dar para que una persona se reinfecte. Sin embargo, un estudio realizado en Dinamarca determinó que al menos el 0,65% de los infectados por primera vez de COVID-19 pueden volver a contagiarse. Actualmente, varios especialistas han alertado que las mutaciones del virus que circulan ya en varias regiones incrementarían este fenómeno, ya que algunas pueden reducir la respuesta inmunitaria del cuerpo. ¿Y qué pasa con los que ya tuvieron el virus? ¿Pueden contagiar a otras personas? La respuesta es sí. Quienes se han contagiado con COVID-19 son inmunes durante meses, pero pueden portar altos niveles del virus en la nariz y en la garganta, lo que los vuelve contagiosos, de acuerdo a una investigación de trabajadores de la salud del Reino Unido y publicada en The Lancet. El estudio concluye que quienes se hayan contagiado tienen el 83% de posibilidades de no padecer COVID-19 durante al menos 5 meses. De acuerdo con el estudio, las infecciones repetidas son raras, 1% de aproximadamente 6.600 participantes que padecieron de COVID-19. Sin embargo, las personas que se reinfectan pueden portar altos niveles del virus en la nariz y la garganta, incluso cuando no muestran síntomas. Los datos sugieren que la inmunidad natural podría ser tan efectiva como la vacunación, al menos durante el periodo de 5 meses que el estudio ha cubierto hasta ahora. Ahora veamos qué pasa en el mundo. En Estados Unidos, las tasas de vacunación disminuyen a pesar del aumento en la disponibilidad de las vacunas contra el COVID-19. El gobierno de ese país se ha propuesto vacunar al 70% de la población hasta el 4 de julio. En Estados Unidos, en este momento, hay más vacunas contra el coronavirus que personas que quieran vacunarse. Mientras que a mediados de abril se administró un promedio de 3,38 millones de dosis al día en una semana, actualmente la media de 7 días es de 2,19 millones de dosis al día. La desaceleración de las tasas de vacunación ha obligado al gobierno de ese país a cambiar su estrategia hacia la accesibilidad local para salir de la pandemia. El presidente Joe Biden anunció esta semana un plan para administrar al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19 al 70% de la población adulta del país antes del 4 de julio. Varias de las opciones que se analizan es habilitar puntos de vacunación sin cita previa en al menos 40.000 farmacias de todo el país. Otra alternativa sería poner en marcha unidades móviles que accedan a lugares más pequeños, menos poblados. En la actualidad, las personas más jóvenes que pueden acceder a las vacunas contra el COVID-19 tienen 16 años, pero la semana que viene las autoridades podrían ampliar ese acceso a niños de entre 12 y 15 años. Con esta información me despido. Sigues tú con más noticias, Dayana. Gracias por continuar con nosotros. Durante esta mañana, la Policía Nacional realizó un operativo en la penitenciaría del Litoral con el objetivo de evitar que se registren actos de violencia. En varias celdas se encontraron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, chalecos, celulares y también varias sustancias sujetas a fiscalización. El coronel Ney Jiménez, jefe subrogante de la zona 8, aseguró que por parte de las personas privadas de libertad hubo la intención de realizar un amotinamiento. Posterior del operativo, quisieron amotinarse. Hicieron diferentes problemas los PPL por este tipo de trabajo que se viene realizando. Nosotros ya habíamos previsto este tipo de actos por parte de ellos, por lo tanto se les neutralizó inmediatamente. No hubo heridos, pero sí se les neutralizó para de esta manera mantener el control y el orden y la paz dentro de estos centros. Narcotráfico, tenencia de armas y asesinatos son algunos de los delitos que ocurren en Pozorja, parroquia rural de Guayaquil. Los pescadores se sienten realmente indefensos y los ciudadanos dicen estar asustados.
En las calles de Pozorja, parroquia rural de Guayaquil, este es el sentir de la ciudadanía. Es grave, hermano, es grave. Por otros tiempos nunca se debe decir. Aquí hay, por ejemplo, sectores peligrosos, porque Pozorja está botado prácticamente. ¿Pero por qué? Los factores son varios. Empecemos por los delitos contra la vida. Uno de estos casos cobró fuerza precisamente en esta semana. Se trató del intento de asesinato en contra de Jonathan Q. alias Popeye, el pasado 20 de abril en Pozorja, quien estaría relacionado en temas de narcotráfico. Pero este no es el único caso. A la fecha, van 4 en este año. Y en ese mismo lapso, en 2020, la cifra era aún mayor. Desde el 1 de enero del 2020 hasta el 5 de mayo del año pasado, 9 ocurridas. Y los delitos no solo se dan en tierra, sino en el mar. Más en una parroquia costera con cerca de 200 pescadores. Leonardo, de 62 años, es uno de ellos. Ha dedicado la mitad de su vida a esta actividad y el peligro ha sido algo de todos los días. Hay quienes ya se han resignado a vivir así. Los encañonan, se le llevan las cosas, la plata, y a veces los motores. Es sarna ya de toda la vida que ha habido. Ya hay que vivir así. Pero en los últimos años esto se ha recrudecido y los pescadores tienen miedo. La gente ya sale presionada, sale como asustada, a veces no se quiere ir. Asustado, pues jefe, ya sabe, corre peligro la vida de uno. Y el mar no solo se volvió un riesgo para los pescadores, sino que se convirtió en la vía para el ingreso y salida de droga por esta parroquia. Más tras el inicio de las operaciones del puerto de aguas profundas de Pozorja. Siempre las estructuras narcodelictivas buscan por dónde enviar la sustancia. Es así que dentro de este puerto, mediante escáner, evitemos un flujo mayor de droga por el lugar. En 2019 en Pozorja se decomisaron 300 kilos de cocaína, pero ya en 2020, con el puerto ya activo, la cifra ascendió a 2.5 toneladas. Y en lo que va del 2021, ya hay 1.2 toneladas decomisadas. Pozorja se ha convertido en un puerto importante dentro de la ruta del narcotráfico. Esta sería la raíz para que se genere el cometimiento de otros delitos, como tenencia de armas y microtráfico. Han sido detenidos personas con sustancias estupefacientes, con armas de fuego. Delitos contra la vida, delincuencia común, piratas y narcotráfico. Una serie de delitos que tienen a los habitantes de Pozorja en vilo. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. La reforma a la ley de tránsito aprobada por la Asamblea elimina 79 causales para la reducción de puntos de la licencia de conducir. Esto incluye a las personas que conduzcan un vehículo sin placas o con placas alteradas y también a quienes no exijan el uso del cinturón de seguridad. Con la reforma a la ley de tránsito que ya fue aprobada en segundo debate por el legislativo y que ahora espera el veto presidencial, las contravenciones que van desde la tercera hasta la séptima clase y que están incluidas en el Código Penal vigente que contiene la normativa, ya no serán sancionadas con la reducción de puntos en la licencia de conducir. De ahí que ya no se les quitará puntos a los choferes que no utilicen taxímetro y a los buceteros que carguen combustible con pasajeros. Tampoco a quienes no le exijan el uso del cinturón de seguridad a los ocupantes de un automotor, pese a la peligrosidad. Imagínate cuántas vidas se ponen en riesgo, ¿no? Cuando el vehículo recibe un impacto, si tú no tienes un cinturón de seguridad puesto, cómo tu cuerpo rebota y puede traspasar el vidrio, te puedes desnucar, o sea, hay muchas cosas, es vida. Para Sandra Delgado, vocera de la Fundación Corazones en el Cielo, es inaudito lo que la Asamblea Nacional ha hecho. Los accidentes de tránsito siguen siendo la segunda causa de muerte en Ecuador. La media anual es de 33 decesos por cada 100.000 habitantes, según datos publicados en el sitio web del Ministerio de Gobierno, lo que ubica al país como uno de los que tienen la tasa de mortalidad más alta en América Latina. Obviamente no es viable que no se quiten puntos para prevenir la mortalidad en un siniestro. Esto debería tener una reducción de puntos porque es algo básico. Y si es que en algo básico no se cumple, mucho menos en temas mucho más complejos dentro de una norma de tránsito. Gracias a la reforma tampoco se sancionará con puntos menos a la persona que conduzca un vehículo sin las placas de identificación correspondientes o que circule con las placas alteradas u ocultas. No solo que debe ser sancionado de manera drástica, sino que también ese vehículo no podría circular y efectivamente esto también está relacionado con la seguridad ciudadana. En diciembre de 2020 el Comité de Seguridad Interinstitucional
que se instaló en Guayaquil por la ola de violencia reportada en la ciudad y también en cantones aledaños. Señaló como una de las principales causas de la inseguridad a los vehículos que circulan sin identificación. De hecho, se ejecutaron operativos en las vías para sancionar a quienes andan sin las placas o con los vidrios polarizados. Eso se replicó a escala nacional, ya que hasta fines del año pasado se detectó que 2.888 vehículos se usaron en el país para cometer ilícitos. Imagínate cómo se incrementarían los delitos en cuanto a la seguridad ciudadana. Tiene que analizarse profundamente. En total son 79 las causales que se quedarían únicamente con pena pecuniaria. Isa María Heredia, 24 horas. De las pensiones jubilares se aplicará de ahora en adelante, según constitucionalista. El IES deberá dejar de utilizar el promedio geométrico. La institución encargada de garantizar los intereses de los jubilados afectó desde agosto del 2017 a quienes se acogieron a la jubilación al calcularle su pensión jubilar en base a una fórmula geométrica que ya no estará vigente, pues la Corte Constitucional la declaró inconstitucional. Sin embargo, según el constitucionalista Rafael Ollarte, lamentablemente la Corte no señala reparación a los perjudicados. La Corte no le da efecto retroactivo a su fallo, no me está diciendo recalcule, pero evidentemente al final el recálculo podría ser una cuestión que se dé tanto por disposición de la Corte como por acciones constitucionales que presenten los jubilados. El promedio aritmético, el que siempre se utilizó para calcular la pensión, generaba montos en base a los 5 mejores años de salario. En la resolución que había emitido el IES anteriormente, lo que buscaban era evitar que estos cambios bruscos originen una pensión mucho más elevada. Ahora, con este pronunciamiento de la Corte Constitucional, lo que se hace es volver al promedio aritmético y ahora estos cambios bruscos van a arrojar efectivamente una pensión más elevada. Es decir, los miles de jubilados que desde el año 2017 reciben su pensión han sido afectados en el monto. La sentencia de la Corte da al IES 180 días para cumplirla y adecuar sus actos y normas de método de cálculo. Hubiese sido ideal que la Corte lo hubiese dicho frontalmente, vuelva nomás al sistema anterior, pero claro, o sea, con lo que me dice la Corte, no podría ser menos de lo que establecía la norma anterior. Es decir, si usted adopta cualquier fórmula de cálculo que sea en algún sentido perjudicial para el jubilado y el montante de la pensión jubilar, estará incurriendo en incumplimiento de sentencia. Y al ser consultado el experto en cálculo actuarial acerca de si esto significaría que esté en riesgo la sostenibilidad del fondo. Esta parte de cuánto se afecta, tenemos que ver la materialidad, si es que los últimos estudios actuariales que han sido elaborados consideraban este hecho. Y pese a que no señala reparación, la Corte sí protegió el principio de intangibilidad de las prestaciones y la no regresión de derechos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.